bendiciones. Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos. Ante todo, nuevamente que el Espíritu de Dios nos permite estar aquí, porque es Él el que realmente nos da el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantalla y que sea Él una vez más con toda su autoridad, desenvolvimiento, sabiduría e inteligencia, transmitiendo esta palabra a tu vida para que no nada más la hayas escuchado, sino también para que tenga fruto. Hoy tengo un tema maravilloso que dice el siguiente: ¿qué tipo de terreno eres? ¿Qué tipo de terreno eres? Vamos a ir al libro de Lucas, donde realmente Jesús se levanta a transmitir una parábola del sembrador. Y aquí vamos a aprender algo maravilloso que el Señor me transmitía sobre 4 pasos que tengo aquí, que por la cual todavía no voy a nombrarte ni leerte, sino que primero quiero leerte la parábola para que podamos entender el ejemplo que Jesús estaba comparando aquí, lo que es la parábola del sembrador, cómo realmente una persona se levanta a sembrar en un terreno y vemos aquí cómo realmente esa semilla tiene que dar un fruto. Y aquí quiero hablar sobre referente del terreno, porque nosotros ahorita, por ejemplo, somos un terreno que nos imparten una semilla. Esa semilla tiene que dar un fruto en nuestra vida. Y la semilla viene siendo la palabra de Dios. Y nosotros somos realmente ese terreno donde nos imparten una palabra, donde nos imparten un mensaje, donde nos imparten una profecía, donde nos imparten todo lo referente a lo que sale de parte de Dios para nuestras vidas. Pero somos nosotros los que dependemos, si realmente somos buen terreno, que ese terreno sea de fertilidad, ese terreno realmente de buenos frutos. Pero dependiendo de nosotros, somos los que realmente vamos a agarrar, como quien dice, esa semilla para poder traer multiplicación de lo que estamos recibiendo. Y quiero que leamos y que podamos entender lo que el Señor nos va a transmitir a través de esta parábola, para llevarte a los 4 pasos que realmente Dios me dio para que entiendas de lo que te voy a hablar. Lucas capítulo 8, verso 4 en adelante. Parábola del sembrador. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud. Es decir, Jesús se levantó a contar una historia en forma de parábola para que estas personas les pudieran entender. Proviene de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía la semilla por el campo. Esta parte me encantó porque un agricultor se levantó a esparcir semillas, y dice al campo. Es decir, que muchas veces nosotros podemos ser el agricultor, o muchas veces somos ese terreno que está recibiendo esa semilla de ese agricultor. Es importante que entiendas el día de hoy cuál es o de qué parte estás tú. ¿Eres el agricultor que impartes el mensaje y que impartes un mensaje que necesitas impartir y regar la semilla bien? ¿O eres esa semilla que estás recibiendo? O eres, perdón, ese terreno que está recibiendo esa semilla. Quise decir, o eres ese terreno que estás recibiendo esa semilla. Eres ese campo que está recibiendo esa semilla para que se puedan ver los frutos tuyos. ¿En qué condiciones estás? ¿Eres el terreno, eres el campo o eres el agricultor? En este caso, en este momento yo estoy siendo el agricultor que está impartiendo esa semilla para que esta palabra caiga en una tierra o un campo fértil, que reciba la palabra, que reciba el mensaje con buen fruto. Dice la palabra: algunos cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron junto con ellas, ahogaron y los brotes. Verso 8, pero las otras semillas cayeron en la tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosas de los que habían sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oído para oír, que escuche y entienda.
Verso 9, sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? No le entendieron lo que él les estaba como poniendo en ejemplo en ese momento. Y él le respondió, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo las parábolas para enseñarle a los demás para que se cumpla la escritura, que cuando miren no verán realmente, cuando oigan no entenderán. Solamente los que están cerca de Jesús, solamente los que realmente consideramos que tenemos una relación y una intimidad profunda con Dios, somos los que vamos a entender los secretos revelados del reino. Por eso es que muchas personas hoy en día tú le hablas misterio y no te entienden, no te comprenden. Por eso es que muchas veces intentamos de hablarle a personas cosas que realmente se nos revelan a nosotros lo que estamos en el secreto. Y por más que muchas veces intentemos de explicarles o revelarles lo que ya nosotros hemos recibido en el secreto, no nos van a entender, porque realmente está, como decía Jesús, unos van a escuchar, otros van a oír, pero no van a entender lo que se les va a hablar. Solamente los que están en el secreto, solamente los que pagan el precio, solamente los que suben a mi santo monte, solamente los que realmente me consideran ser amigos, los que realmente están conmigo pagando un precio. Porque los discípulos eran los que estaban cerca de Jesús, los que pagaban el precio con Jesús, los que siempre estaban orando, vigilando, los que estaban continuamente con él. Pero las personas que iban muchas veces no le entendían porque él le hablaba con un lenguaje para que ellos muchas veces no entendieran, porque era parábola. Pero a esto se les revelaba el reino, se les revelaba la verdad, se les revelaba realmente lo que no entendían en el lenguaje que Jesús se los daba. Y aquí nos damos cuenta que es importante siempre tener una amistad y tener, como quien dice, esa relación con nuestro Padre para entender las cosas del reino, porque si no, no vamos a entenderlo, sino que vamos a llamarlo son cosas de locura. Por eso es que muchas personas dicen, están locos, están locas, no entiendo, me parece que ella es loca, me parece que es una exagerada, me parece que es esto, porque realmente no tienes una relación, una intimidad con el reino. Pero cuando realmente el reino se te revela, que es Cristo, vas a entender, porque Él mismo te va a revelar lo que muchos no entienden. Y aquí es donde realmente Jesús les explica eso a sus discípulos, porque ellos le dicen, no entendemos la parábola, pero tú nos puedes explicar. Y hay momentos que hay personas que se van a quedar con la parábola. La parábola es una historia, un mensaje, algo que Dios le va a hacer entender y no van a entender. Para ellos va a ser locura, pero para ti, para mí no, porque realmente se nos va a revelar, se nos va a abrir el mundo espiritual, vamos a entender lo más profundo, y ahí es cuando realmente vamos a entender lo que Dios nos quiere decir, y vamos a entender el lenguaje del reino. Entonces, dice en el verso 11, y esta es la parte que quiero que me prestes atención, porque realmente quiero explicarte lo que dice la palabra sobre el referente del ejemplo que Jesús dio de la parábola. Entonces aquí vamos a prácticamente a traducirlo, a que entendamos lo que él estaba diciendo en la parábola. Y de aquí, de estas parábolas que te voy a dar, que voy a transmitirte, de que Jesús nos está dando a través de la escritura, es que vienen los 4 pasos que quiero transmitirte para tu vida, que son muy importantes para nosotros poder entender que tenemos que ser buenas personas de buen terreno, de que no nada más se trata de que pensemos que vamos a nosotros a esparcir semillas, sino que nosotros también somos ese terreno que tenemos que dar buena cosecha. Mira lo que dice en el verso 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué te estoy dando yo ahorita? Una semilla. Entonces, esta palabra tiene que caer en tu vida, ¿verdad? Tú eres un terreno, pero dependiendo del terreno de que tú eres como persona, es que te vas a dar cuenta qué vas a hacer con esta palabra que te estoy impartiendo y qué fruto va a hacer esta palabra en tu vida cuando tú realmente tomes, como quien dice, la responsabilidad de cómo tomar esta palabra que te estoy dando o esta enseñanza que viene de parte de Dios. Yo soy un terreno, yo recibo también palabra. Y como realmente estoy recibiendo palabra y estoy viviendo la palabra antes de transmitírtela y antes de realmente poder
poner esta palabra en la vida de alguien, primero tengo que ser un buen terreno para transmitir una buena palabra como semilla a otros. No sé si me estás entendiendo, pero estoy tratando todo lo posible de explicarme para que me puedas entender de parte de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan las que oyen el mensaje. Pero viene el diablo, se los quita del corazón y le impide que crean y sean salvos. Hay un terreno que realmente se esparce una semilla. El sembrador salió a sembrar, siembra una semilla y hay una tierra, como quien dice, que se siembra, pero en medio camino sale el enemigo y realmente impide que ese mensaje realmente haga efecto y tenga buen fruto en la vida de esa persona. Y ahí es cuando dice, este es el significado de la semilla de la palabra de Dios. Las semillas cayeron en el camino, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo y les quita del corazón y le impide que crean y sean salvos. Es decir, que hay muchas personas que están recibiendo palabra, no tienen ningún problema de escuchar la palabra de Dios, y es por eso que hoy en día vemos a muchas personas que realmente escuchan escuchan mensajes de todo el mundo, y yo creo en Dios, y yo creo en Dios, y sí, Dios está conmigo, y sí, y escuchan palabra, pero les pasa algo, que realmente el enemigo, como quien dice, viene y les quita esa palabra de su corazón para que esa palabra no haga un efecto, y ahí es cuando realmente el terreno, que eres tú y que soy yo, realmente no haga un buen efecto y no seamos un buen terreno, sino que realmente ese terreno esté seco, ese terreno esté muerto, que es como realmente muchas personas nosotros vemos que escuchan palabra, pero realmente no le vemos el fruto de Cristo, no vemos que esa persona avanza, no vemos que esa persona crece, no vemos que esa persona realmente se le pueda dar esa evidencia de que hubo una palabra, hubo un mensaje, hubo algo que Dios le impartió. Es porque realmente el enemigo le quitó esa palabra de su corazón para que no crean y no sean salvos. Entonces al mismo tiempo escuchan la palabra pero dudan, claudican. ¿Será verdad lo que ella dice? ¿Será verdad lo que él dice? ¿Será verdad lo que me predicaron? ¿Será verdad lo que esa persona me está hablando? Y empiezan a claudicar, no prestan atención en ese momento que ha venido la incredulidad y la duda. El enemigo le arranca la palabra, porque la palabra de Dios es la semilla, y ahí es cuando realmente esa palabra que está impartiendo esa persona hacia tu vida, el enemigo, el enemigo intenta todo lo posible de que no la creas. Una, para que no seas salva, y otra para que no avances y no luches por las palabras que Dios te está dando, que mayormente son promesas. Nada más la promesa que tenemos de que vamos a ser salvos y que vamos a luchar para tener una vida eterna, ya tenemos que tener esa palabra aquí guardada para poder, como quien dice, ser salvo para la vida eterna. Pero hay muchas promesas que Dios tiene para esta vida terrenal en nuestra vida. Y ahí es cuando realmente el enemigo le roba esa palabra a muchos terrenos, que en este caso son muchas personas que están recibiendo la palabra, y el enemigo le quita eso de su corazón para que esta persona no pueda ver fruto de lo que un momento, un tiempo han escuchado, que han tomado su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y es por eso que vemos a muchas personas escuchando hoy en día. Perdón, que tengo gripe y quiero que me tengas un poquito de paciencia por eso. Entonces vemos a muchas personas que escuchan palabras, pero el enemigo le está robando la palabra de sus corazones. ¿Cuál es el primer paso que te quiero hacer entender? Retén la palabra, guárdala para que te mantengas creyendo, perseverando y ganes tu salvación.
Es decir, que nosotros tenemos que guardar cada palabra que viene a nuestros oídos, cada promesa que Dios te da a tu vida, cada palabra que el Señor imparte a tu vida. Recuerda que tú eres un terreno y cada palabra que viene a tu vida es una semilla que te están impartiendo. Pero depende de ti si realmente no cuidas esa palabra, esa promesa, eso que Dios te está transmitiendo. ¿Para qué, Miteli? Para que el enemigo no te la quites y no puedas ganar la salvación. Es decir, que hay muchas personas que están escuchando muchas palabras. Yo veo personas que escuchan palabras, pero realmente a la hora de nosotros poder ver evidencia de todo lo que esta persona van a la iglesia, escuchan palabras, hacen esto, hacen lo otro, pero no. A la hora de nosotros poder ver el fruto de ese terreno, no lo estamos viendo porque el enemigo les está robando lo más valioso, que es la palabra, la escritura, la semilla que se les está impartiendo. Entonces, por eso ese terreno son secos, son terrenos que no están dando frutos. Entonces, la idea aquí, el primer paso es que retengas la palabra, que la guardes, cada mensaje que tú sepas que Dios te está dando, cada promesa que tú entiendas que Dios contigo, cada palabra que Dios está impartiendo para tu vida, guárdala, reténla en tu corazón, tatúa esa palabra allí, guárdala en lo más secreto de tu corazón y recuerda que siempre, siempre ten una libreta, guarda, pon la fecha y di, esta palabra Dios me la dio tal día y cuando venga cualquier cosa, se te tiene que venir a memoria esa promesa para luchar, para perseverar, para seguir creyendo en lo que Dios te ha hablado, no nada más para las cosas que Dios tiene para acá, para esta vida, sino para la salvación, de que nos podamos salvar, porque siempre creímos en una palabra, de que Cristo venía, de que Cristo realmente me quería salvar, que Cristo quería salvar mi familia y por eso debo de luchar, perseverar, que tengo muchas promesas de parte de Dios y para eso está la palabra, la semilla que se me está sembrando, que el diablo no me la va a robar. Vamos aquí con calma, ok. La otra es la semilla, el verso 13, perdón, la semilla sobre la tierra rocosa. Representan a los que oyen el mensaje, lo reciben con alegría, pero no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan las tentaciones. Esta es la parte que más me encanta, porque esa es la semilla que sobre la tierra rocosa representa a los que oyen la palabra. Hay personas que tú ves que oyen la palabra y se alegran, reciben la promesa, ayunan, dicen Dios está conmigo, sí, y esto, y lo otro, y empiezan a agarrarla. Yo conocí una persona que realmente, esta persona cuando Dios le hablaba, decía Dios está conmigo y todo el tiempo se alegraba y Dios, y Dios, y Dios, y esto, y esto, y esto, y que claro que sí, esto, lo otro. Pero cuando le venían los procesos o cuando le venían, mejor dicho, las tentaciones, que no es lo mismo que proceso, porque los procesos son cosas que tenemos que pasar porque son necesarios para crecer, para madurar, para experimentar la mano y el poder de Dios sobre nuestra vida. Pero las tentaciones vienen del diablo. Es decir, que cuando vienen las pruebas o vienen las tentaciones, ahí es donde se ve qué tipo de terreno tú eres. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a sacar si de verdad esa palabra que tomaste con gozo, con alegría, con tanto amor que se mostraba en ti, es donde realmente tú vas a dar evidencia si vas a soportar la prueba o la tentación. Si realmente esa palabra en ti está haciendo efecto y está dando buen fruto en ti, tú vas a soportar la tentación o tú vas a soportar realmente ese proceso, eso fuerte que estás experimentando. Porque dice la palabra aquí, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. ¿Has visto y has conocido a esas personas que, por ejemplo, tienen tiempo o tienen ahí meses y están ahí, Dios va a hacer cosas conmigo, Dios me llamó para esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, no, Dios es conmigo y esto y lo otro, y tú los ves que se dan golpe de techo, no, porque Dios me habló, porque Dios esto, que lo otro, les llegó la tentación de la cerveza, les llegó la tentación del cigarro, o de la mujer, o de un hombre, o la tentación
tentación de algo que realmente, literalmente el enemigo le puso como una conchita de mano. Y ahí es donde tú vas a ver la evidencia. Agarró la cerveza, agarró en ese momento el cigarro, se fue con los amigos de la esquina, se fue con la mujer que no tenía que irse, se fue con el hombre que no tenía que irse. ¿Qué fue lo que dio ese terreno? Fue un mal fruto, porque realmente agarró emocionadamente la palabra. La semilla la agarró emocionalmente, pero realmente nunca la agarró de corazón, porque si lo hubiese agarrado de todo corazón, no se le hubiese visto este tipo de fruto a ese terreno. Por ejemplo, vino el proceso fuerte para su vida, pero ahí en ese momento no aguantó, no resistió y dijo, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, me voy. Ahí es cuando vemos personas que realmente en la iglesia dicen, fulano de tal, fulano aquí. O pasó en ese momento tanto una tentación, que tanto fue lo que el diablo le puso para poder irse y no importarle. La promesa, la semilla, la palabra que se le sembró en su vida de parte de Dios. Vamos al 14. Creo que me estoy desenvolviendo en la palabra. Las semillas que creyeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Así que nunca crecen hasta la madurez. Este es los que creen, las semillas que cayeron, Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje. Es decir, que los que cayeron entre espinos son los que cayeron en las que oyen el mensaje, pero muy pronto, de cuando vienen las preocupaciones, o decir, las riquezas o quizás los procesos de lo que podemos pagar el precio por el evangelio, como por ejemplo, cuando nos vienen esos procesos financieros, cuando nos vienen esos procesos de que la vida o el mundo nos ofrece, o como por ejemplo cuando nos vienen esas tentaciones del enemigo, que nos pone, como quien dice, ofertas súper mayores de lo que Dios nos está dando. Como por ejemplo el diablo tentó a Jesús con comida, le tentó después con reino, con dinero, con muchas cosas, pero Jesús pudo en ese momento resistir, pudo exhortarlo y confrontarlo con la misma palabra. O sea, Jesús nos representa que realmente era un terreno fértil, un terreno bueno, un terreno que realmente dio buen fruto. Entonces cuando vienen esas ofertas que tú sabes que realmente tú no puedes agarrar ese dinero, o que no puedes agarrar ese trabajo porque te lleva a robar, o porque no puedes agarrar esa oferta porque sabes que realmente vas a caer en idolatría, o vas a caer en fornicación, o porque realmente esos placeres te van a llevar a una cosa que a Dios no le agrada. Mira, son muchas las cosas que realmente nos representa esta parte de esta semilla que está impartiendo cuando cae en, en los terrenos, en ese lugar de los espinos, cuando realmente representa que oímos el mensaje, pero realmente las preocupaciones, cuando vienen realmente esas preocupaciones de que soy cristiana, estoy ahorita en proceso, Dios me está probando para ver si realmente quiero ganar su camino en serio, y ya no gano lo mismo que antes, y ya no tengo la misma abundancia de antes, que está saliendo de mí, que realmente es lo que le estoy demostrando a Dios en medio de la escasez, en medio de la enfermedad y aún no teniendo plata, en medio de la persecución, o en medio de lo que estoy experimentando. Ahí es cuando realmente vamos a sacar un fruto. Y cuando esas personas se van, porque yo no aguanto esta presión porque no tengo plata, yo no aguanto esta presión porque yo no puedo tener nada más una sola mujer, yo no aguanto esta presión porque realmente yo no puedo vivir sin eso, porque realmente esto es lo que a mí me place, esto es lo que a mí me ayuda a poder ser yo. Ahí es cuando le vamos a demostrar a Dios nuevamente qué tipo de terreno somos.
Pero me encanta la semilla o el terreno de esta semilla cuando cae en buen terreno, en buena tierra. Dice el verso 15, y las semillas que cayeron en la buena tierra, cuando tú eres un buen terreno y cuando tú eres una buena tierra, mira lo que va a pasar. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella con paciencia, producen una buena cosecha enorme. Es decir, que aguantando atribulación, enfermedades, persecución, crítica, señalamiento, tentaciones que el enemigo ponga, todo lo que venga atravesándote, cuando tú eres una buena semilla, cuando tú eres una buena tierra o cuando tú eres un buen terreno, realmente tú vas a sacar la mejor versión. Me encanta porque dice que cayeron en la buena tierra representan las personas sinceras. ¿Cómo que las personas sinceras? Sí, porque realmente las personas que agarran la palabra emocionadamente y que siempre se dan golpe en pecho, yo, son las primeras que están corriendo realmente cuando viene la tentación o el problema. Y que Dios está conmigo y se dan en golpe el pecho, Dios. Y cuando viene el enemigo a tentarlo, son los primeros que realmente corren con esa mujer o la cerveza o el cigarro, o haciendo lo incorrecto y dando mal testimonio. Cuando realmente no somos esas personas sinceras a hacer ese buen terreno para poder nosotros, como quien dice, dar buen fruto en esa tierra, somos esas personas que cuando viene el proceso de la escasez, somos los primeros que corremos porque ya no aguantamos. Son esas personas que dicen, ya yo no aguanto esto, yo no voy a seguir esto. Cuando somos esas personas sinceras que realmente agarramos el proceso como sea, nosotros decimos, voy a aguantar, voy a resistir, voy a permanecer. Pero hay personas que agarran la palabra y que uno le imparte la semilla, que es la palabra, y esa persona dice, no, yo voy a aguantar esto, yo voy a aguantar lo otro, yo voy a aguantar esto. Cuando viene el proceso, la tentación, la circunstancia, es cuando nos damos cuenta qué tipo de terreno es esa persona, qué tipo de terreno está dando fruto esa tierra. Entonces vemos aquí que dice que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. O sea, cuando aceptamos, cuando agarramos la palabra de Dios, nos aferramos a ella, es decir, que la tomamos en nuestro corazón, la guardamos, la tenemos ahí marcada y estamos ahí por encima de dificultades, tentaciones, persecución, crítica, señalamiento, dolor, escasez, enfermedad. Y el enemigo no nos roba esa palabra. Y el enemigo no puede quitarnos esa palabra porque la guardamos, porque la cubrimos por encima de todo. Porque somos sinceros al recibirla, aunque sea difícil, porque para ser sincero ante Dios hay palabras que realmente van a venir a nosotros, hay semillas que van a venir a nosotros y se nos va a hacer difícil para poder sacar un buen fruto. Pero somos sinceros al reconocerle a Dios que se nos está haciendo difícil. Somos sinceros ante Dios a decirle, esto me está doliendo, no aguanto, no resisto, por favor ayúdame, agárrame, porque estoy que de verdad me estoy soltando de tus manos, por favor agárrame. Cuando somos buena tierra y que estamos dando buenas semillas en nuestra vida, vamos a ser una persona de buen corazón ante Dios y hacia el prójimo. Oímos esa palabra de parte de Dios y con esa paciencia y perseverancia vamos a recibir eso que Dios está permitiendo para ayudarnos a crecer y a permanecer, para dar buen fruto y una buena cosecha y enorme en nuestras vidas. El paso 1 te lo leí. Retén la palabra y guárdala para que te mantengas creyendo, perseverando y te ganes tu salvación. El segundo paso es el siguiente. La palabra tiene que tener buen sustento y su raíz para que los afanes, las pruebas de este mundo no te ganen, y debes de madurar. Para eso tenemos que ser maduros, para que los afanes y las pruebas no nos ganen a nuestras vidas.
Es decir, que la palabra de Dios tiene que estar cimentada con una buena raíz en nuestro corazón, para que cuando el enemigo quiera venir con cualquier tentación o cuando los afanes de cualquier cosa que nos brinde la vida cotidiana y el mundo o las pruebas, realmente no puedan salirse esas palabras y esas promesas a nuestra vida y demos buen fruto. ¿Por qué? Porque están bien cimentadas, porque hay un buen sustento y es una raíz. Tercer paso, la importancia de crecer y madurar espiritual para mantener firme y resistir, para que los placeres y deseos que me ofrece el mundo no te hagan irte de la presencia. Es decir, que es importante madurar y crecer para nosotros poder estar firmes y poder retener la palabra, poder resistir las tentaciones y poder aguantar cualquier deseos o placeres que el enemigo quiera venir o el mundo nos quiera ofrecer, cualquier oferta que el diablo nos quiera poner. Para eso debemos ser maduros y crecer espiritualmente, para poder nosotros mantenernos en un buen terreno y dar buen fruto de la semilla que están impartiendo en nuestras vidas. Cuarto paso, cuando recibo la palabra, pero nada más la oigo, sino que mi corazón es que mi corazón es un buen terreno para recibir la palabra con todo el corazón. La retengo y persevero para que produzca una gran cosecha. Es decir, que muchas veces tenemos que, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guardará tu corazón, porque de él emana la vida. Es decir, que nosotros oímos la palabra, pero la palabra tiene que caer aquí. Y cuando cae en el corazón, realmente ella tiene que tener evidencia. Por eso es que la palabra de Dios dice también, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque realmente ahí está donde la raíz de todo, de nuestra existencia, de nuestro ser como humano. Entonces, cuando realmente nosotros estamos dando buen fruto, vamos a sacar esa evidencia por nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hemos guardado tantas promesas, no porque el diablo me vino con una tentación, pero yo sé que Dios tiene cosas grandes conmigo. El enemigo me está poniendo una tentación, me está poniendo cualquier cosa para sacarme, para desalinearme, pero lo que él no sabe es que yo tengo una palabra guardada, es que yo tengo una promesa que Dios me dio, es que yo con la palabra lo confronto, es con la palabra que Dios me ha dado, es que yo trato en este momento de hacerle entender que no me va a mover, que aunque yo haya recibido la palabra como muchas personas que la reciben con emoción, la reciben con alegría, pero al tiempo tú los ves volviendo al vómito, así como el perro vuelve al vómito, así hay muchos que han vuelto a su vómito. Pues yo no voy a volver al vómito, porque yo sé que realmente cargo una promesa, cargo una palabra, tengo que aguantar, tengo que resistir, tengo que ser buen terreno. Cuando yo leía esto también me hacía y me llevaba, lo voy a buscar rápido, me llevaba al Salmo 1, porque el Salmo 1 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo rápidamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Y esta es la parte que me gusta. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Será como un árbol plantado. Para que nosotros seamos un árbol, si vemos esos árboles que dan buenos frutos y que tú dices, mire ese árbol tiene bastante mango, ese árbol tiene bastante mamón, ese árbol tiene bastante guama y se ve demasiado, bastante, es un terreno que estuvo bien cimentado, un terreno que ese árbol tiene buenas raíces, ese árbol realmente está en buena tierra, y es lo que nosotros deberíamos de entender. Necesitamos estar bien cimentados, con buenas raíces, con buena tierra, bien cimentados profundamente para dar buenos frutos. Y para eso nosotros necesitamos el día de hoy ser buen terreno,
que cuando se imparte esa palabra de Dios, esa semilla genere buen fruto y que demos, como dice la palabra aquí en Lucas 8, seamos, este, seamos de los que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme, que demos una buena cosecha enorme. Hoy vemos a millones de pastores que realmente nos imparten a nosotros, porque realmente un día ellos agarraron la palabra, un día ellos fueron ese tipo de personas que dejaron que la palabra hiciera efecto, que tuviera buena raíz, y son personas de ejemplo, de buen testimonio, que podemos ver como árboles que tienen muchísimos frutos porque están cimentados con buena raíz. Entonces los admiramos, los queremos y queremos llegar como ellos, pero para eso primero nosotros tenemos que dejar que nos trabajen en esta tierra para que cuando caiga la semilla nosotros podamos dar un buen fruto y podamos ser un buen árbol en la vida. Entonces el día de hoy te pregunto, ¿qué tipo de semilla eres tú? ¿Qué tipo de terreno eres tú? El terreno que recibe la palabra, alegre, gozoso, y te sientes bien, pero corres después cuando vienen las tentaciones, o cuando viene el enemigo a robarte la palabra, o cuando viene el enemigo con cualquier oferta, o cuando vienen los procesos. O eres ese terreno que realmente cuando vienen los momentos difíciles, los placeres, ya te estás quejando, ya no aguantas, ya no resistes y vuelves atrás. O eres el terreno que a pesar del proceso, las tentaciones, las ofertas, tienes paciencia, perseveras, resistes al diablo, perseveras para dar buen fruto. El día de hoy te lo dejo a ti para que se lo contestes a Dios. ¿Qué tipo de terreno eres? Porque dependiendo del terreno que eres, a medida del tiempo vas a ver los frutos tuyos, la evidencia del terreno que eres. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y que la palabra del día de hoy caiga en una buena tierra para llover evidencia y fruto en tu vida. Bendiciones.